Hoy vamos a hablar sobre las características de un cristiano. Una de estas las características de un cristiano. Hablaremos sobre la fidelidad. ¿Amén? La fidelidad. Sí, fidelidad, ser fiel. ¿Vale? Esta palabra fidelidad en verdad viene de la palabra fe. ¿Amén? Entonces, vamos a definir qué es la fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Vale? Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. De alguna manera, ser fiel es tener exactitud y precisión en la ejecución de alguna cosa. Cuando yo me comprometo con algo, o con alguien, o con alguna cosa, yo tengo que ser exacto, tengo que ser preciso en cumplir con aquello con lo cual me he comprometido. Entonces, la fidelidad tiene que ver con, en primer lugar, ser cumplidores de la palabra de Dios. ¿Amén? Cumplir la palabra respetando y obedeciendo en primer lugar la palabra, ¿amén?, a Dios como el autor de la palabra y todas las autoridades instituidas por Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que significa eso? Cuando yo soy fiel a Dios, yo obedezco las autoridades que Él ha instituido. ¿Amén? En primer lugar, significa que yo obedezco el puesto de autoridad. ¿Vale? ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, una persona que es instituida como, hablando de la iglesia, como pastor, ¿vale? Yo obedezco el puesto en el que Dios le ha puesto, ¿vale? Dios le ha colocado ahí como pastor, ¿vale? Entonces yo tengo que obedecer este puesto. Por ejemplo, en la familia, el marido, la esposa, ¿vale?, los hijos, todos estamos ahí, cada uno tiene un puesto, un lugar. Entonces, claro que el jefe de la casa es el marido, ¿no?, el cabeza de familia, ¿vale? Entonces yo tengo que respetar ese puesto, ¿vale?, de autoridad. Claro que las personas no son perfectas, ¿vale? Ellas tienen defectos, ¿eh? Un jefe, por ejemplo, un presidente del gobierno, un rey, un ministro, un administrador, sea quien sea que esté en un puesto de autoridad, yo tengo que, en primer lugar, respetar esa autoridad. ¿Por qué? Porque ¿quién ha puesto, o sea, quién ha determinado, delegado estos puestos de autoridad? Ha sido Dios. ¿Vale? Si yo tengo alguna cosa en contra de esta autoridad, si él falla o comete algún error, mi deber no es, en primer lugar, apuntar con el dedo a esta persona, o sea, apuntar sus defectos, porque él también falla, porque ha cometido esto, ha hecho eso, ha hecho lo otro. Mi tarea es, en primer lugar, orar por esta autoridad. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Quién trata con las autoridades directamente? Es Dios. ¿Amén?
Yo oro ¿para qué? Para que Dios pueda intervenir. Entonces, obedecer las autoridades instituidas por Dios significa también la prestación de cuentas. O sea, implica que yo tengo que prestar cuentas a las autoridades. Yo tengo que, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si yo estoy trabajando para alguien, yo tengo que prestar cuentas. Yo no puedo decir, no, porque mi jefe tiene un carácter duro y tal, y yo no le voy a obedecer. O porque mi marido es así, es como, yo no le voy a hacer caso porque él también tiene defectos. Pero el pastor también falla, el pastor también ha hecho esto, por lo tanto yo no tengo que obedecerle. No, somos humanos, todos cometemos errores, ¿vale? Pero Dios ha instituido estas personas como autoridades y cabe a nosotros someternos a esas autoridades. Ahora, hay algo aquí muy importante que hay que frisar, ¿no? Sumisión no significa que la persona que está en autoridad tiene que maltratarnos, pisotearnos, ¿vale? Abusar de nosotros. Sumisión no tiene nada que ver con eso, ¿vale? A veces se ha interpretado mal el tema de la sumisión, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Es tu marido, te tienes que someter a él. O, por ejemplo, yo soy el cabeza de esta familia, te tienes que someter a mí. Sumisión, la palabra sumisión significa ponerse bajo la misión del otro. O de alguna manera ayudarle al otro con su misión. ¿Vale? Entonces, es esto lo que hacen, por ejemplo, la esposa, ¿no? A la esposa Dios le ha creado ¿para qué? Para ayudar al marido, ¿vale? En el gobierno vemos el consejo de ministros, los directores, toda esta gente en las empresas, en la iglesia, por ejemplo, los pastores, copastores, diáconos, todos están para ayudar con la misión, ¿vale? Entonces se tienen que someter. Es como una ayuda. Normalmente cuando alguien te llama para ayudarle, no es para que hagas tú el trabajo. ¿Ven? Una ayuda, ¿qué es lo que el ayudante va a hacer? Va a ayudar al otro a hacer el trabajo. Cuando tú tienes que hacer el trabajo, entonces ya no eres un ayudante. ¿Vale? Entonces, la fidelidad tiene que ver en primer lugar con Dios. ¿Vale? Tenemos que en primer lugar ser fieles a Dios. Podemos abrir, por favor, en Santiago, el capítulo 2, el versículo 17 al 24. Santiago, capítulo 2. Santiago 2, 17 al 24. Santiago 2, 17. 2. Capítulo 2, versículo 17 al 24. 17, 14, 17 al 24, vale. A ver. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por Jesucristo, por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso significa que si yo creo en Dios, yo tengo que serle fiel a Dios. Amén. Yo tengo que demostrar algo. No solamente tiene que ser de palabra, ¿vale? Pero tiene que haber hechos en mi vida que demuestran que yo creo en Dios. Porque no llega a decir que creo en Dios, pero que no hago nada. No sirvo a Dios, no leo la Biblia, no tengo común con Él, no vengo a las reuniones, no soy fiel, no obedezco su palabra. Entonces esto no es ser fiel a Dios. Por ejemplo, en un matrimonio, si dices que estás casado, pero el marido nunca está en casa, o sea, no duermen en cuartos separados, o no tienen relación uno con el otro, o sea, ¿qué tipo de matrimonio es ese? Es como una persona que dice: yo tengo un contrato, yo trabajo, pero nunca aparece en el trabajo. Entonces, claro, tiene que haber ahí evidencias, ¿no? De que hay algo. Y entonces, nuestra fidelidad, nuestra fe, en primer lugar, tiene que ver con Dios. Se tiene que reflejar, ¿vale? Luego, la fidelidad, tenemos que ser fieles con nuestra iglesia local, amén. A pesar de que nosotros no tengamos una iglesia física, ¿vale? Pero nuestra iglesia es esta. Este es el lugar donde nos reunimos, donde escuchamos la palabra, donde tenemos comunión unos con otros, amén. Entonces tenemos que ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos que ser fieles ahí. Amén. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, el versículo 25 al 29. Hebreos capítulo 10, Herminia, si quieres puedes leer. El versículo 25 al 29. ¿Tienes el micro cerrado, Herminia? Sí, se está buscando todavía, ¿no? Estaba buscando aún, sí. Es que lo cierro porque con este chico no se puede hacer nada. Pone, sube la Chico Neil. Ya ha venido el chico este. Espérame, me he pasado. ¿Qué número? Hebreos capítulo 10, el versículo 25 al 29. 25 a 29. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. No, es solo hasta el 29. Gracias. 29. Gracias. Vale. Amén. Entonces está diciendo aquí que nosotros no debemos dejar de congregarnos. O sea, no debemos dejar de venir a las reuniones. Es importantísimo que nos congreguemos, que vengamos a las reuniones, al estudio bíblico. Porque dice que algunos tienen esta costumbre, ¿no? De no congregarse. ¿Vale? Entonces dice que nosotros tenemos que seguir animándonos unos a otros. Sobre todo cuando veamos que el día se acerca. ¿Cuál es este día? La segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. No debemos de seguir viviendo en el pecado, desobedeciendo a Dios. Después de que ya hayamos entregado nuestra vida a Jesús, dice que si nosotros seguimos pecando, o sea, no queda sacrificio, o sea, no hay más, Cristo no volverá a morir por nuestros pecados. Él ya ha muerto una vez. Entonces, todos aquellos que están en Cristo, pero sigan viviendo en el pecado, dice que estos no vivirán con Dios. Amén. Irán al lago de fuego. Porque dice que, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, si una persona desobedecía la ley y habían 2 o 3 testigos, esta persona tenía que morir. Se ha cometido adulterio, se ha hecho alguna cosa, se ha violado la ley y 2 o 3 personas la han visto. En el caso, por ejemplo, de aquella mujer que cometió adulterio, ¿no? Y le fue pillada en adulterio y le trajeron a Jesús. De acuerdo con la ley, habían ahí suficientes testigos para que esta mujer pudiera ser apedreada, y el hombre también. Pero claro, el hombre nadie sabía dónde se había metido. Pero los 2 tenían que ser apedreados. Y dice, ¿cuánto más nosotros que tenemos este pacto nuevo con el Señor? No podemos seguir viviendo en el pecado. Si vivimos en el pecado, estamos insultando, estamos menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Estamos pisoteando la sangre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que cambiar ya nuestra mentalidad, no seguir viviendo más como vivíamos cuando estábamos en el mundo. Tiene que haber un testimonio de un cambio en nuestras vidas, ahora que estamos en Cristo. Luego, tenemos que ser fieles al pastor, a la persona que Dios nos ha puesto como nuestro pastor. Esto es súper importante. Amén. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 13. Estamos en Hebreos. Unas páginas más adelante, Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Hebreos 13, 17 y el 18. Yo voy a leer. Mi traducción es la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Dice, denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Amén. Y el versículo 18 dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Amén. Es importante que seamos fieles a los pastores, a nuestro pastor. ¿Por qué?
Porque nosotros como pastores estamos, ¿no? De alguna manera, delante de Dios somos responsables por vuestras almas. Esto es tan serio que a veces la gente no lo mira de esta manera. O la gente no lo sabe. Porque dice, tienen que rendir cuentas a Dios. O sea, nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios por vuestras almas. Y entonces dice más, ¿no? Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Tú imagínate que una oveja que no obedece al pastor, que no hace caso a su pastor. Cuando yo me acerco delante de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿No? Dice que tenemos que las ovejas den motivos para que nosotros podamos hacer la labor esta con alegría y no con dolor. Porque si tenemos que hacerlo con dolor, pues esto no será de beneficio para las ovejas. Amén. Entonces dice también que oren por nosotros. Es importante que las ovejas oren por los pastores. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos comportar con integridad delante de vosotros. Para que podamos administrar bien la obra. Muchas veces hay pastores que son atacados por el diablo. Nosotros como pastores somos atacados por el diablo. Hay muchas tentaciones. A veces vemos porque el pastor cayó, se fue con esta, se fue con la otra, o robó el dinero, o robó no sé qué, o abandonó la iglesia. Son tentaciones que están por ahí y los pastores necesitan la oración del pueblo. Claro que nosotros tenemos que orar y buscar, ¿vale? Y vivir una vida de santidad. Esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo y debemos de hacerlo. Pero también necesitamos oraciones. Amén. Eso es muy importante. Necesitamos vuestras oraciones para que podamos hacer todo como debe de ser. Amén. Dios, Él defiende a la autoridad que Él ha instituido. Nosotros tenemos defectos como pastor y como cualquier autoridad, marido, esposa, jefe, presidente, todos tenemos defectos. Pero Dios, en su caso, Dios, Él defiende a las autoridades que Él ha instituido. ¿Vale? Claro que hay autoridades que se han puesto ahí o han sido puestas por otras personas, ¿vale? Que nada tienen que ver con Dios, ¿eh? Pero Dios, Él defiende el puesto de autoridad, de liderazgo, ¿vale? A veces no entendemos, no decimos, esta persona está haciendo tantas cosas malas, ¿eh? Es un presidente, es un líder, es un marido. Dios, dice la Biblia que Él tiene como una copa, ¿vale? Dios tiene una copa tanto para el bien como para el mal. Muchas veces, hasta que la copa no esté llena, Dios no hace nada. ¿Vale? Yo después os pasaré. Oye, mira, Salmo 75, no vamos a abrirlo, podéis leer después, ¿vale? Habla acerca de la copa de Dios, era David, ¿no? Pero Dios, hay un pasaje que dice, hasta que mi cáliz ha transbordado, ¿no? De alguna manera es esta copa de Dios, ¿vale? Dios es tan paciente que, claro, la persona va pecando, va haciendo cosas malas y cree que nada está pasando. Y los que están a su alrededor también creen que nada está pasando. Pero muchas veces es porque la copa todavía no está llena. Pero cuando la copa esté llena, entonces el juicio de Dios viene. ¿Vale? Vamos a abrir números. ¿Has dicho Salmo que... Salmo 75. Vale.
Abramos Números 12, versículo 1. Números 12. Pero que estamos en Salmo. Sí, sí, no vamos a leer ahora del Salmo, ¿vale? Es para que vosotros podáis leer. Yo luego lo postaré en el grupo, ¿vale? Es un salmo muy bueno. Yo quería haberlo postado en el grupo esta semana, pero se me ha ido pasando y tal. Solo para dar este ejemplo, ¿no? Que Dios es paciente con las autoridades, ¿vale? A veces es como que Dios es muy paciente y hasta que la copa no transborda, no se llena del todo, entonces no vemos el juicio de Dios, ¿vale? Y Dios hace eso ¿para qué? Para que la persona se pueda arrepentir, ¿vale? Dios es misericordioso. Números capítulo 12. Ya estáis, vamos a leer todo el... Podemos repartir, ¿no?, la lectura. Mira, yo voy a leer hasta el versículo 4, del 1 al 4. Herminia puede leer del 4 al 8. Y luego Baby puede leer del 8 al 16. Te vamos a dar más faena. Estamos en el Salmo, me dices. Números. Número. Números. Capítulo 12. Número es la primera. Número está después de Éxodo, si no me equivoco, A ver, números. Ah, vale, aquí está. En el Antiguo Testamento. Números. 114. Números capítulo 12, el versículo. Yo voy a leer del 1. Voy a leer del 1 al 5. Herminia lee del 5 al 10 y Baby lee del 10 al 16. Vale, así está mejor repartido. Vale, dice, mientras estaban en Aserot, Miriam... Perdona, Gabriel, sí. Capítulo 12. Versículo 1 al 16. Vale. Tu parte es lees del 10 al 16, ¿vale? Del 10 al 16. Sí, es tu parte. Yo del 1 al 5 y Herminia del 5 al 10. Vale, entonces voy a leer. Dice, mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Ya pues. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vale. Entonces yo empiezo del 11 al 16.
Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, por favor, no pongas sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: oh Dios, sánala por favor. Jehová respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en su cara, ¿no quedaría avergonzado durante 7 días? Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días, y después será readmitida. Así María fue recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fuera readmitida. Después partió del pueblo de Acerot y acampó en el desierto de Parán. Amén. Entonces, esta historia nos habla acerca de, claro, Moisés, Miriam y Aarón, ¿vale? Moisés era el líder, claro, Dios le había puesto como autoridad para sacar al pueblo, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés, él se había casado con una mujer que no era israelita, no pertenecía al pueblo de Israel, ¿vale? Aquí hay versiones que dicen que era egipcia, otras versiones dicen que era cusita, ¿vale? Entonces, ella era madianita. Cuando Moisés salió, cuando huyó de Egipto, él fue a Madián, o sea, y la mujer de Moisés era la hija de Yetro, ¿vale?, que era un sacerdote de Madián, o sea, era un sacerdote que era pagano, pero él reconocía a Dios, ¿vale?, era un gentil, para él reconocía a Dios como el Dios de Israel, como el Dios verdadero, ¿vale? Entonces Moisés se casó con esta joven, ¿no?, con esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Y por tradición, los israelitas, ellos solamente se tenían que casar entre ellos. Pero claro, Miriam y Moisés empezaron a murmurar, porque Moisés se había casado con una extranjera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios escuchó la conversación. Entonces Dios, claro, reprendió a Miriam. ¿Por qué? Porque ella murmuró contra la autoridad. Al murmurar contra la autoridad, sobrevino sobre ella una enfermedad, que era la lepra, ¿vale? Pero Moisés, como era un hombre muy manso, muy humilde, dice que era el hombre más pacífico en toda la tierra, él intercedió por su hermana, ¿vale? Por causa de la murmuración. Claro que Moisés no cumplió con una de las reglas, ¿vale? Pero claro, esto no era motivo para que Aarón y Miriam pudieran criticarlo o murmurar contra él. Entonces vemos que Dios salió en defensa de Moisés. ¿Por qué? Por causa de la autoridad que él tenía, ¿vale? Entonces vemos que Miriam, por causa de la murmuración, ella quedó recluida del pueblo. O sea, el pueblo se retrasó por una persona que había murmurado, ¿vale? Entonces tenemos que apartar la murmuración de nuestras vidas. Por eso yo siempre digo, aunque vemos que una persona es una autoridad, está cometiendo algo, no es nuestro trabajo ir y juzgar a esta persona. Nuestro trabajo es orar por ella, para que Dios le ayude, para que Dios le abra los ojos. Y si alguien le tiene que juzgar, que sea Dios a tratar con esta persona. ¿Amén? Y cuando nosotros hacemos esto, tendremos bendición de parte de Dios. Claro que muchas veces tenemos y podemos, ¿no?, aconsejar si vemos alguna cosa. Mira, yo creo que no estás procediendo de la mejor manera,
en este aspecto, en el otro aspecto. Si la persona escuchar, bien, perfecto. Y si no escuchar, pues oremos por ella, ¿vale? Para que Dios le abra los ojos. ¿Amén? Entonces, para acabar, hablando del carácter de un cristiano, por ejemplo, en los días de hoy es muy normal, ¿no?, serse infiel. Las personas mundanas, por ejemplo, hoy creen que serse infiel es normal, ¿vale? No tiene no, sí, es verdad. Dicen que es normal ser infiel, y si la persona es fiel, pues es un anticuado, porque esto es cosa del pasado, ¿vale? Entonces nos llaman tontos y etcétera. Sí, es verdad. Pero esto es un gran error, amén. Es un gran error, porque cuando uno es infiel, eso trae problemas a su vida. A veces la gente dice, bueno, nadie lo está viendo, nadie se va a enterar, pero siempre hay uno que lo está viendo todo. Amén. Es Dios. Dios lo ve todo. Y hasta que Dios se harte, ¿vale? Y entonces la persona es expuesta y se acaba todo. Entonces, ser fiel es algo que trae beneficios. Amén. Ser fiel a Dios, ser fiel a la esposa, al marido, ser fiel en la empresa. Amén. La mayor fuerza del universo no es el poder de las armas, no es el poder político, no es el poder económico, ni siquiera es la unción de Dios en nuestras vidas. La mayor fuerza del universo es el carácter de Dios. Amén. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es humilde, Dios es leal. Amén. Dios, cuando luchó contra el diablo, Dios no usó ninguna fuerza física, ni usó dinero, ni nada de eso. Dios usó el amor, la fidelidad, la integridad. Él dio a Jesucristo. El diablo creía que iba a vencer a Dios, ¿no? Pero en cambio, Dios ha dado a Jesús. Es una demostración de su amor por nosotros. Nosotros todos merecíamos la muerte por causa del pecado, porque le hemos fallado a Dios, le hemos traicionado. Pero en cambio, Dios, Él nos ha dado lo mejor que tenía. Nos ha dado su Hijo a cambio. Él ha dicho, mira, yo me quedo con tus pecados, con tu castigo, con tu penitencia, ¿vale? En cambio os doy a mi Hijo, Él pagará por vuestros pecados, y vosotros solo tenéis que vivir en paz, amándome, sirviéndome. Amén. Esto es lo que Dios hizo. Y entonces es así como Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Que tengamos el carácter de Dios. Y tener el carácter de Dios implica tener el amor en nuestras vidas, ser fieles y ser íntegros. Amén. Integridad significa yo ser uno en mi manera de hablar, mi manera de pensar y en mis acciones. Amén. Tiene que haber unidad en estas cosas. Si yo digo algo, yo tengo que hacerlo. Amén. Si yo he prometido algo, yo tengo que cumplirlo. O por lo menos hacer lo posible de cumplir. Amén. Que la gente sepa, que la gente vea el carácter de Dios en nosotros. Que cuando alguien, por ejemplo, venga a hablar mal de ti a alguien, ¿no? Que el fulanito ha hecho eso. Que la persona diga, no, yo conozco a esta persona y no. Que puedan decirlo con
con convicción. Amén. Y que Dios pueda decir eso de nosotros. Por ejemplo, hemos visto el caso de Abraham, ¿vale? Abraham, él entregó a su hijo, él fue conocido como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, hasta para sacrificar a su propio hijo, Abraham no dudó. Abraham ni siquiera pensó, mira, ¿qué le voy a decir a Sara? ¿No? Imaginemos que era el hijo de la promesa. Era su único hijo. O sea, esto es tremendo, porque él ha llevado al hijo y no le ha dicho nada a la mujer, ni siquiera al empleado, ni al propio hijo. Dijo, mira, vamos a llevar aquí la leña, y vamos a llevar al niño con el cuchillo, todo preparado. Él ni siquiera pensó, a ver, voy a sacrificar al niño y cuando llegue a casa, ¿qué le voy a decir a Sara? Él estaba tan seguro en Dios que él sabía que Dios podría resucitar al niño. Porque si Dios había prometido que de este niño saldrían naciones enteras, saldrían reyes, que de este niño saldría un pueblo, él debía haber pensado, no, Dios no puede fallar a su promesa. Porque Dios ya me ha prometido. Podría ser una confusión, ¿no? Una incongruencia para él, ¿no? ¿Cómo es que Dios me ha prometido algo y ahora me dice que sacrifique a este niño? Imaginemos el nivel de fe que Abraham tenía en Dios. Y él dijo, Dios proveerá el cordero. Cuando el hijo le preguntó, dijo, papá, muy bien, ¿no? Vamos a presentar un sacrificio, ok. Tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo. Pero ¿dónde está el cordero? Porque era normal que se llevara un cordero para el sacrificio. Pero mira la respuesta que Abraham le dio al hijo. Dios proveerá el cordero. Pero en su mente él sabía que el cordero era el hijo. ¿Qué es lo que Dios quería ver de Abraham? Si él estaba dispuesto a servir a Dios con fidelidad. Una vez que él cumplió con eso, Dios vio el corazón de él, su actitud, que él tenía fe completa, era fiel a Dios en todo. El Señor dijo, alto ahí, y para el baile. Y el Señor proveó el cordero. Dios dijo, ahora yo sé que todo lo que yo te mande hacer, tú lo harás, tú estás dispuesto a hacerlo. Y Isaac representaba el propio Jesucristo. Por eso era el sacrificio. Representaba a Jesús, el Cordero de Dios. Entonces nuestro testimonio en cuanto a Jesús, tenemos que estar dispuestos a servirle hasta el fin. Servir a Cristo. Ser fieles a Él, no importando el qué. Y Dios es fiel. Cuando Dios promete algo, Él cumple. Amén. Y Él quiere que nosotros tengamos este mismo carácter de fidelidad, que seamos fieles. Amén. Aleluya.